Según el libro de Romanos 14:5, quiero poner el título del tema de esta mañana. ¿Puedo guardar cualquier día? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y yo quiero que ustedes puedan ver el título. ¿Por qué quiero que pensemos en este título? Por una razón muy simple y muy sencilla. Este es uno de los textos que se utiliza hoy en pleno siglo XXI para enseñarle a la gente que no importa si la iglesia puede guardar cualquier día que decida, el día que quiera. Y utilizamos Romanos 14:5 como el texto que acredita o que simplemente afirma que es bíblico hacer eso para justificar. Así que cualquier persona que decida guardar el domingo, el martes, el miércoles o el sábado, normalmente lo puede hacer, porque según la Biblia, cualquier día uno puede dedicarle al Señor. Ahora yo quiero leer el versículo del capítulo 14 del libro de Romanos, el verso 5, léanlo conmigo y vamos a estudiarlo, porque la Biblia no se ha hecho para leerlo, se ha hecho para estudiarlo. El que quiere leer puede leer un periódico, pero la Biblia no, se la estudia, se la escudriña. Romanos 14:5 dice así, y lo voy a leer. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días. Escuchen lo que dice. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y ahí añaden, y puede guardar el día que quiera, porque cada uno esté convencido del día que quiere guardar. Uno hace diferencia de un día entre otro día. ¿Qué dicen? Bueno, uno hace diferencia de un día y el otro hace diferencia de otro día. Significa que hay gente que quiere guardar el sábado y se hace diferencia por guardar el sábado. El otro hace diferencia de otro día y dice, no, yo guardo el domingo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, cada uno esté convencido en su propia mente, de tal manera que puede guardar el día que le interesa, el día que quiera y el día que elija. Eso es lo que nos venden. Ese es el marketing que Satanás hace, manipulando la Biblia y manipulando los textos. Yo estuve predicando en la corporación de pastores en el cono norte de Lima, y mientras hablábamos de este tema, un pastor se puso en pie y él dijo, cualquier día podemos guardar, cualquiera, el día que elijamos. Y acudió a este verso. Y yo dije, si nuestros maestros nos están enseñando eso, ¿cómo serán los alumnos? Ahora, yo quiero argumentar algo aquí, porque vamos a estudiar solamente este verso. Vamos a hacer un análisis bíblico, exegético, un análisis sintáctico, gramatical. Vamos a analizarlo desde todos los ángulos a este versículo, histórico inclusive. Lo vamos a analizar, pero lo vamos a dejar clarísimo. No va a haber ni la menor duda después de haber desarrollado este tema con respecto a este verso. Primero, yo quiero decirles una cosa. Todos los días son días que uno puede tener una relación con Dios. Claro que sí. Todos los días el ser humano debe tener una relación con Dios. Claro que sí. Todos los días tienen 24 horas y todos los días uno necesita de Dios. Claro que sí. Pero al mismo tiempo, todos los días el hombre vive en su afán. Al mismo tiempo, todos los días uno trabaja, se busca la vida. Pero mediante eso, Dios apartó un día y a ese día le dio 3 cosas importantes. Lo bendijo, lo santificó y lo colocó dentro del 4º mandamiento como este día
no es un día de trabajo, es un día santificado y es un día de santa convocación. Eso lo hizo Dios, no el hombre. No podemos nosotros decir que eso lo hizo el hombre o alguna institución o denominación. No, lo hizo Dios. Lo separó, lo apartó. De hecho, la palabra hebrea es kadosh, que quiere decir lo separó para un uso completamente distinto. Entonces, el séptimo día, el día que estamos, no es un día ordinario, es un día extraordinario, completamente distinto a todos los días, porque tiene bendición y es un día apartado para el uso completamente eclesiástico desde que comienza hasta que termina. Por lo tanto, yo puedo buscar a Dios el martes, sí, puedo buscar a Dios el miércoles también, pero al mismo tiempo estoy en mi afán y estoy en mi trabajo. Pero Dios me ha dado un día para que yo pueda santificarlo, y ese día no es el domingo, es el séptimo según la Biblia. O sea, la Biblia no dice que yo elija mi día, la Biblia dice que cuál es el día que Dios eligió, que es distinto a lo que podemos argumentar. Pero hoy no, haciendo caso omiso a eso, hoy día argumentamos textos como este. Lo voy a poner de nuevo, léanlo de nuevo. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Qué más dice? Otro juzga igual todos los días. ¿Cómo termina? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y ahí añaden, de guardar el día que quiera, de obedecerle a Dios, pero de la manera como tú quieres. Ahora, primeramente, vamos a hacer un análisis al texto, a su contexto, y vamos a usar todas las herramientas que sea necesaria para entender este verso. Primero, ¿será que Pablo está diciendo, cada uno de ustedes convénzanse en su mente qué día van a descansar, qué día le van a dedicar, van a cesar del trabajo para dedicarlo a Dios? ¿Será que Pablo está diciendo, ustedes en su propia mente analicen y digan, bueno, elijan su propio día, y el día que ustedes se estén convencidos, entonces ese día lo pueden dedicar al Señor? El musulmán cree que es el viernes. El judío, basado en la Biblia, cree que es el sábado. El cristianismo, basado en la tradición, cree que es el domingo. No en la Biblia, en la tradición. Entonces, ¿cuál es la polémica? ¿Cada uno esté convencido en su propia mente? Yo creo que cada uno debe estar convencido de lo que Dios dijo y de lo que Dios habló. Y se acabó el cuento. Pablo no está hablando que cada uno esté convencido qué día va a guardarlo basado en el mandamiento de Éxodo 20. Ni siquiera está hablando de sábado, de domingo. Para Pablo ese tema es desconocido en el primer siglo. No existe eso. Pablo lo que está hablando es otra cosa importante. Voy a poner el contexto del pasaje. Ustedes analicen conmigo. Vamos a analizar el contexto del pasaje. Pablo en Romanos 14 está tratando un tema de tolerancia cristiana en cuestión que no son esenciales para la salvación. O sea, no es un mandamiento el que está discutiendo Pablo. Lo que él llama opiniones. De hecho, en la palabra griega dialognosmoi, que aparece en el verso 1, quiere decir que Pablo está tratando opiniones. No habla de los mandamientos morales como el sábado, del decálogo, sino de prácticas secundarias que causaban disputa entre judíos y gentiles dentro de la iglesia de Roma. Paro acá y les voy a explicar. Pablo no está diciéndole a la gente, ustedes estén convencidos de qué día van a guardar para el Señor de acuerdo al mandamiento, sea sábado, domingo, lunes. Pablo no está hablando de ningún día que Dios ha establecido para guardar o para no guardar. Pablo lo que estaba diciendo, lo que le estaba diciendo a la iglesia es que no discutan sobre opiniones,
Pero opiniones no al texto bíblico, opiniones no al mandato de Dios, sino opiniones aparte, personales, de las cuales ellos estaban discutiendo una u otra cosa. Les voy a explicar un poquito. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ejemplo número 1. ¿Nosotros tenemos alguna disputa entre sábado y domingo aquí? No, ¿verdad? Nosotros creemos que el Shabbat es el día especial, ¿verdad? Les hago otra pregunta. ¿Qué días tenemos cultos en la noche aquí? Tenemos cultos martes, tenemos culto jueves. Les hago una pregunta. Los martes y jueves, ¿quién colocó estos días para que nosotros nos reunamos? Nosotros queremos. ¿Está mal? No, está bien. ¿Podemos cambiarlo al miércoles y al viernes? Si queremos, claro. Supongamos una cosa. La mitad de la iglesia diga: pastor, de esta semana que viene hagamos cultos miércoles y viernes. Y la otra mitad diga: no, sigamos con martes y sigamos con jueves. Y de pronto empieza a haber en la iglesia una disputa. Pero estamos disputando un tema que no tiene un mandamiento bíblico, sino una opinión, ¿qué cosa? Previamente provisional, o que no tiene fundamento en el plan salvífico, ni tiene que ver con opinión de pecado. Más bien estamos discutiendo en opiniones que surgieron de nosotros, del cual nos está llevando a una división. ¿Estamos entendiendo? Pablo en el primer siglo con la iglesia no está discutiendo sobre sábado o domingo. Las opiniones que la iglesia está teniendo eran días de reuniones particulares que había en el primer siglo, y ahorita yo les voy a mostrar con fuentes y evidencias históricas. O sea, en otras palabras, no estaban discutiendo como lo que dicen los maestros hoy. Hoy día los maestros dicen: puede guardar el domingo, puede guardar el lunes, el día que quieras, con tal que un día lo elijas para el Señor, porque Pablo dijo: cada uno esté convencido en su propia mente. Uno hace diferencia de un día, otro hace diferencia de otro día. No. Cada uno esté completamente convencido y guarde, si quiere, el domingo, guarde el lunes. Eso es mentira. No está hablando de eso Pablo. Pablo no está hablando de mandamientos especificados y puntuales. No, Pablo está hablando de opiniones. ¿Y por qué voy a decir eso? Porque primeramente, yo voy a poner aquí la segunda evidencia, la segunda foto, para que ustedes vean, y yo voy a mostrar esto. ¿Qué dice ahí lo que estoy mostrando? Escuchen bien, iglesia, para que no se dejen engañar. En el siglo I no había debate entre sábado y domingo. Escuchen bien. En el siglo I la iglesia no debatía entre sábado y domingo, porque la práctica del domingo como día religioso todavía no existía en el cristianismo primitivo. Eso aparece claramente ¿en qué siglo? En el siglo II, con Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, entre otros. A ver, esperen. Hablemos una cosa. ¿Cómo pueden estar discutiendo la iglesia de Corinto? Cada uno esté convencido si guarda el sábado o el domingo, si ese debate de sábado y domingo no existe en la iglesia de Roma en el primer siglo. El libro de Romanos fue escrito en el siglo I, antes de la muerte de Pablo. Pablo muere en el año 67. Significa que el libro de Romanos fue escrito antes del año 60, antes del año 67, porque Pablo no puede levantarse de la tumba a escribir. Y en el tiempo de Pablo la iglesia no tiene debate entre sábado y domingo. Por lo tanto, decir que la iglesia de Roma, que Pablo le estaba diciendo a Roma: cualquiera de ustedes puede guardar el sábado, puede guardar el domingo, porque la iglesia uno querían guardar el sábado y otro el domingo, es una mentira. No existe tal historia. Es un cuento barato que hoy día muchos lo dicen. Y ahora yo voy a decir: ay, pero esto quizás lo dicen los que creen en el Shabbat. No, voy a poner fuentes
históricas de gente que es evangélica. Y a través de todas las edades y los tiempos, he seleccionado a los mejores eruditos considerados del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, los mejores académicos, los mejores comentarios bíblicos, diccionarios, para que vean que todos están de acuerdo conmigo. Primero voy a poner a un hombre, a un historiador de la iglesia metodista llamado Justo L. González, recontra conocido, muy respetado, erudito del siglo XX. Miren lo que dice él. Es un historiador cristiano. Escuchen lo que dijo él. En el siglo I, los cristianos no discutían sobre sábado o domingo. Muchos cristianos de origen judío seguían guardando el sábado, dice, obviamente después de la muerte de Cristo. Mientras que la práctica de reunirse el primer día de la semana aparece más tarde, sin que todavía haya conflicto entre ambos. Justo González es un historiador metodista, erudito, conocido, un gran exponente del siglo XX. Él dice: la iglesia en el siglo I no discute si debe guardar el sábado o si debe guardar ¿qué? El domingo. ¿Por qué? Porque no existe tal discusión. No existe tal discusión. ¿Antes de qué? Del siglo II. ¿Alguien de ustedes tiene algún perro en casa? ¿Pueden ustedes discutir sobre lo que hizo un perro en la casa antes que el perro exista? No, ¿verdad? Las disputas en casa pueden aparecer por un perro después que el perro apareció. ¿Quién puede generar disputas? Saque el perro de la casa. ¿Qué perro? Si no tenemos perro. ¿Cómo puede haber disputa entre si guardamos el sábado o si guardamos el domingo en la iglesia de Roma, si no existe el domingo colocado aún en el siglo I? Eso aparece después. Así que la gente cuando dice, hermano, cualquier día se puede guardar, porque la iglesia en Roma decía, unos guardaban el sábado, otros guardaban el domingo, y aquí está Romanos 14:5 dice, cada uno esté convencido en su propia mente si guarda un día sábado o si guarda el domingo. Te están vendiendo baratijas, te están vendiendo una mercancía que no existe. No creas eso. Y estoy poniendo evidencias de los cristianos de las distintas denominaciones que afirmaron eso, pero sus discípulos no aprenden de sus maestros. Estos hombres, quiero saludar a mis hermanos metodistas. Ningún metodista debe decir que en Romanos 14 está habiendo un debate de sábado y domingo, porque su maestro, el historiador de renombre Justo González, dice que entre el primer siglo no hay debate entre sábado y domingo. Así que olvídense de eso, es un cuento. Vamos a citar a Samuel Baichochi, historiador. La obra que hizo la Odisea del Domingo en el año 1977. Él dice así lo siguiente, escuchen lo que dijo, es un erudito. En ninguna parte del Nuevo Testamento se registra un debate entre sábado y domingo. La transición no fue inmediata, sino gradual, y se manifiesta en fuentes cristianas del siglo II, no en el siglo I. ¿Así? Claro que sí, está clarísimo. Samuel Baichochi dice, no existe debate entre sábado o domingo en el primer siglo. Si no existe debate entre sábado y domingo en el siglo I, ¿qué estaba discutiendo la iglesia de Roma? Pues otra cosa.
No puede ser sábado y domingo, que es lo que estaban discutiendo. Pero al mismo tiempo sí estaban discutiendo y hacían unos diferencia de un día, el otro hacía diferencia de otro día. Pero tiene que ser distinto a lo que nosotros nos han hecho creer. Vamos a citar a Kai Kenneth. En su Biblia, el comentario al Nuevo Testamento, en el año 1993, obviamente, pleno siglo XX, él dijo así. De hecho, esto pueden buscar ustedes. No hay evidencia en el siglo I de una disputa entre sábado y domingo. El domingo como día de adoración surge en contexto específico del siglo ¿qué? II. Y es verdad. El domingo empezó a ser el día un poco más observado en Alejandría y Roma, no por Biblia, sino por tradición, lo dice el escritor Sócrates de Constantinopla. Pero eso en el siglo II, por eso Justino Mártir, San Ignacio de Antioquía empiezan a querer dejar el Shabbat para agarrar, ¿qué cosa? El primer día de la semana. Pero no por Biblia, sino por tradición. Lo que yo estoy diciendo y afirmando es que basado en estas fuentes no existe debate entre sábado y domingo en la iglesia de Roma. ¿Estamos claros? Así que el que agarra Romanos 14 está frito, porque los eruditos están en contra de él. Ahora, Phillips, historiador de la iglesia, este es un gran hombre también, he leído muchos libros de él, es un gran historiador, les recomiendo sus libros. Este es un historiador del siglo XIX, es uno de los mejores historiadores del siglo XIX. Y estoy poniéndole a él como vínculo, como representante de historia cristiana del siglo XIX, uno de los más grandes. ¿Qué dijo él? Miren lo que dijo. Durante el siglo I no existe controversia acerca del sábado. Todos los cristianos lo tenían claro cuál era el día de descanso, hermanos. El domingo comenzó a recibir especial atención en el siglo II, bajo la influencia de la resurrección de Cristo y la práctica apostólica de reunirse el primer día, pero no como sustituto inmediato del decir estimar. Es interesante. Nosotros tenemos las evidencias de que la iglesia adoptó el domingo y en reemplazo del sábado, pero no por mandato bíblico, sino por tradición. Y una cosa es la tradición y otra cosa es el mandamiento. Los cristianos, cuando comenzaron a levantarse de madrugada, porque esto hacían según la tradición, y festejaban el domingo como el día de la resurrección, ¿estaba mal hacer eso? No estaba mal. Lo malo es que luego reemplazaron al Shabbat por una práctica que surgió después. Ese es el problema. Y el problema más grande para mí es que nosotros tengamos una lluvia de analfabetos históricos que vengan a decirnos: ¿cómo es que ustedes están enseñando sobre el sábado si Romanos 14 dice que cada uno puede guardar el día que quiere? Si cada uno debe estar convencido en su mente qué día guardar. Pablo lo dijo y le creo a Pablo. Pero como yo digo, estos ignorantes de historia, y no es malo, no es peyorativo, ignorante en historia es no conocer cómo es que se ha creído a través de la historia, se creen más sabios que sus propios fundadores de sus denominaciones. ¿Estamos claros acá? Y Phillips les da garrote. Les está diciendo Phillips: en el siglo I no existe debate entre sábado y domingo. La iglesia tiene claro. El domingo vino posteriormente al siglo II. Si vino en el siglo II y Pablo escribe a la iglesia de Roma en el siglo I y Pablo les habla de un debate, entonces Pablo no tiene que estar hablando del debate que nosotros pensamos,
sino de un debate común, muy distinto y muy aparte, que lo vamos a ver en lo sucesivo. Ahora, no solamente quiero citar a eruditos, a historiadores, sino también a los propios diccionarios evangélicos, los diccionarios de teología, los que nos enseñan en los diccionarios de teología. Voy a citar al nuevo diccionario de teología de la editorial Clé del año 1990. Es uno de los más importantes del siglo XX. ¿Qué dice el diccionario de la editorial Clay? ¿Qué dice? Escuchen, en el siglo I no existe conflicto entre sábado y domingo. El domingo empezó a celebrarse en la iglesia primitiva como día de reunión, pero sin intención de reemplazar al sábado. En primer lugar, el diccionario de teología dice que en el siglo I no había disputa entre sábado y... O sea, la iglesia no se estaba peleando ¿qué día debemos guardar? No, la iglesia era uniforme. Ellos, en su mente, para ellos era Shabbat y punto, se acabó. No había disputa. Segundo, el diccionario teológico reconoce que el domingo vino a ser una celebración posterior, pero todos los que guardaron o observaron el domingo, nunca fue su interés reemplazarlo por el sábado o botar al sábado a la basura, como hoy en día se hace. ¿Cómo ha cambiado el asunto, verdad? Entonces mi pregunta es, toda persona que agarra Romanos 14, todo evangélico que agarra Romanos 14 para decir que en Romanos 14 hay un debate entre sábado y domingo, es un ignorante bíblico y un ignorante histórico, y peor, está en contra del propio diccionario de teología de la iglesia evangélica. Está en contra del propio, ¿qué cosa? El propio diccionario que nos meten en las universidades para aprender teología. Nosotros terminamos refutando a los diccionarios, porque los diccionarios son un poco más claros, donde dicen no hay debate entre sábado y domingo. ¿Y qué venimos nosotros? A la iglesia le decimos en Romanos 14 cada día uno puede guardar el día que quiere. Ni siquiera está enfocado en eso, ni siquiera está hablando de eso. ¿Cómo podemos mentir de una manera tan descarada? Y debo yo decir lo siguiente: pienso que los que dicen eso deben ser ignorantes históricos, porque no creo a nadie mentir de una manera descarada sabiendo la verdad. No creo yo. Ahora, miren lo que dice la Enciclopedia de la Religión y la Ética de James del siglo XX también, una de las enciclopedias más importantes que uno puede comprarlo y tenerlo en casa para leer las enciclopedias bíblicas, obviamente. ¿Qué dice? No se encuentra en el primer siglo ninguna evidencia de que los cristianos opusieran el domingo al sábado. Tal conflicto pertenece a un desarrollo posterior. ¿Cómo dice? No se encuentra en el primer siglo ninguna evidencia donde los cristianos se opusieran el domingo al sábado, o donde digan vamos a poner el domingo en reemplazo del sábado, o aquí cuántos quieren el sábado, cuántos del domingo. No hay disputa ni pelea de qué día debemos guardar en el primer siglo. No existe. Lo están diciendo las enciclopedias, lo están diciendo los comentarios bíblicos, el propio diccionario de teología, los eruditos e historiadores más grandes del siglo XVIII y del siglo XIX. Pero en el siglo XX y siglo XXI, los discípulos han cambiado todo esto. Bueno, ya creo que asenté la primera base, ¿verdad? ¿Cuál es la primera base bien asentada? La primera base que he colocado en esta mañana es como un pilar que no se va a poder mover. ¿Cuál es esta? En Romanos 14 no se discute entre sábado y domingo, ya que ese debate no existe en el siglo I.
¿Ya? ¿Entendieron? ¿Captaron? Muy bien. Entendiendo entonces eso, puedo yo ir a la parte 2. De lo contrario, no puedo irme. Bueno, vamos entonces al análisis del texto y vamos a usar la palabra clave que aparece allí. Sí, análisis de la palabra clave de Romanos 14:5. En Romanos 14:5 aparece una palabra que es la palabra krinei. Memorícense conmigo esa palabra, ¿eh? Digan conmigo krinei. De nuevo, tienen que memorizarlo. ¿Cuál es la palabra? Krinei. Ahora escúchenme con eso en mente. Yo voy a leer el texto con eso en mente. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Ahora, ¿qué significa la palabra krinei? Krinei significa juzgar, viene de krineo, juzgar, considerar, decidir, estimar. En Romanos 14:5, la palabra krinei indica algo. ¿Qué indica? Una oposición personal, no un mandamiento ¿qué? Divino. A ver si lo explico un poco mejor. En Romanos 14, cada uno esté convencido en su mente. Cuando dice la Biblia, cada uno esté convencido en su mente. ¿Sí? Cada uno juzgue, como dice el texto. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzgue igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí aparece la palabra krinei. Cada uno esté convencido en su opinión. Pero esa opinión no tiene que ver con mandamiento, tiene que ver con opinión personal de algo que él decida, que no lo dice la Biblia, pero que él quiera hacerlo de una manera distinta o voluntaria. Ejemplo, yo voy a poner aquí opiniones eruditas, críticas y comentarios, diccionarios bíblicos y eruditos para que nos enseñen cómo se utiliza la palabra krinei, que no significa ni sábado ni domingo, no había disputa tal, pero sí estaban disputando algo, estaban disputando sobre opiniones personales, opiniones que había en la iglesia que no tenían que ver con mandamiento, sino opiniones que surgieron que causaron debate. Voy a citar primero las opiniones de los eruditos sobre la palabra krinei en Romanos 14:5. Miren, A. T. Robertson, él dijo lo siguiente en imágenes de palabras en el Nuevo Testamento. Sobre esta palabra él dijo lo siguiente: el verbo krinei, que significa valorar, estimar, considerar, no es un juicio legal, sino una opinión personal sobre la importancia relativa de los días. Escuchen bien, quiero que se entienda muy bien. Para Robertson, esas cosas que se estaban discutiendo eran opiniones personales que no estaban relacionadas ¿con qué? Con algún mandamiento de Dios, con algún mandamiento de la iglesia, por así decirlo, de los apóstoles de la iglesia, sino opiniones que eran considerables, relativas. ¿Estamos claros? Ahora, quiero citar al comentario crítico internacional sobre Romanos, escrito en el año 1979, para hablar de la misma palabra. El uso de krinei sugiere un acto subjetivo de evaluación. Algunos creyentes dan mayor valor a ciertos días, no implica un mandamiento objetivo. Así como yo les puse un ejemplo. ¿Cómo les puse el ejemplo? Muy simple. ¿Qué días nos reunimos en la noche aquí? Martes, jueves.
Y si habría otro grupo que diría, empecemos a reunir miércoles y viernes. Y de pronto generamos una discusión hasta tal punto que yo les diga, mire hermanos, para solucionar el detalle, cada uno esté convencido en su mente de qué día quiere venir, martes o jueves o miércoles. Bien, no discutamos sobre opiniones, sino que usted dedique, lo vamos a tener culto los 4 días, el martes, el jueves, el miércoles y el viernes, y cada uno de ustedes esté convencido qué día asiste o qué día no asiste. La palabra krinei está relacionado con eso, con opiniones que surgen de nosotros, pero que no son opiniones dadas por Dios o desde la Biblia. ¿Estamos entendiendo, verdad? La epístola de los Romanos, voy a citar el comentario del Nuevo Testamento, el NICNT del año 1996, Douglas Moe, en la epístola a los Romanos, él comenta lo siguiente. El verbo krinei en este contexto significa considerar como más importantes. Pablo usa el término para descubrir decisiones de conciencia, no leyes, ¿qué cosa? Obligatorias. Cada uno esté consciente si quiere o no quiere hacer lo que en esos días estaban señalando. Afirmo una cosa: había días que estaban participando de ciertas ceremonias la iglesia, pero esas ceremonias, esos días no eran fijados por Dios, eran fijados por ellos. Y ellos estaban disputando sobre esos días, de los cuales Pablo opina y les dice: cada uno de ustedes esté convencido si va a ser uno o va a ser lo otro. Recuerden, eso no se aplica a sábado y a domingo, ya que en la Biblia sí está escrito literalmente que el día de descanso es Shabbat. No se puede discutir sobre una opinión de Dios, pero sí se puede ya discutir sobre opiniones de la iglesia. Ahora, James, en su comentario bíblico Word del año 1888, él escribe así: el uso de krenei deja claro que se trata de estimaciones personales. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con la Biblia. No hay indicio de que Pablo piense aquí en el sábado, sino en otros días. Probablemente, ¿qué dice? Días de ayuno. Estaban discutiendo, unos ayunan un día, el otro día. Estaban discutiendo sobre algo que probablemente pueda ser otra cosa, menos sábado y menos domingo. No debe haber discusión alguna entre eso. Por lo menos en Romanos no. Ahora voy a citar a Joseph con la Nueva Traducción, con introducción y comentarios, en el comentario bíblico Anchor del siglo XX, 1993, diciendo así: krinei se usa en el sentido de hacer distinción, considerar. Es la actitud de quienes diferenciaban entre ciertos días de ayuno y los demás. Anchor está diciendo, el comentario bíblico, Anchor está diciendo que la iglesia disputaba por días de ayuno, no por días de sábado o domingo. Les hago una pregunta. En la Biblia hay invitaciones que la iglesia ayune. Pregunto, ¿no? ¿Es vigente el ayuno? Sí, muy bien. ¿Es vigente, sí o no? Correcto. Les hago una pregunta. ¿Podemos nosotros colocar un día de ayuno obligatorio y decir que Dios ordenó que se haga el ayuno en ese día? No, ¿verdad? Ahora les hago otra pregunta. Cada uno de ustedes en su mente puede estar convencido y ayunar el día que usted lo determine. Claro, claro que sí. Muy bien. Pero yo voy a mostrar un poquito más adelante evidencias de que este era el punto que la iglesia estaba haciendo. Estaba discutiendo porque ellos habían fijado ciertas fechas de ayuno y otros no querían sujetarse a esas fechas de ayuno, y de tal manera que discutían por las opiniones colocadas, mas no sobre un mandamiento establecido.
Así que cuando nos dicen estaban discutiendo sobre sábado y domingo, no pueden estar discutiendo sobre algo que está establecido, pero sí estaban discutiendo sobre algo no establecido bíblicamente. Leon Morris, en la Epístola de los Romanos, en su comentario al Nuevo Testamento de Pilar, en 1988, él habló así: el verbo krinei denota que estos eran asuntos de elección personal. Pablo exhorta a que cada uno sea plenamente convencido en su propia mente, indicando que no se trata de mandamiento universal. ¿Se dan cuenta? Mientras no haya un mandamiento universal bíblico, cada uno esté convencido de hacerlo o no hacerlo. Es como que yo les dijera a ustedes, cada uno esté convencido si ayuna o no ayuna. Aunque hay un día, aunque hay una invitación a ayunar, no hay una obligación a hacerlo. Y segundo, no hay fijado un día para hacerlo. ¿Se me explicó? Entonces, si no hay fijado un día, porque yo nunca he escuchado en la Biblia, aparte del día de expiación, que era un día obligatorio, donde haya otro día fijado para ayunar. En toda la Torah no existe. Ahora, pero si alguien fijase, sí se puede discutir sobre eso, porque son opiniones que son colocados no de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a cómo uno los quiera hacer. Ahora, voy a citar el testamento griego del expositor del año 1870 o 97. Miren lo que dice allí el testamento griego del expositor. El verbo krinei significa dar preferencia a ciertos días. No hay razón alguna para incluir al sábado en este grupo, ya que no era cuestión de preferencias, sino de mandamiento. ¿El sábado es algo preferencial o es un mandamiento? Es un mandamiento. Por lo tanto, no estaban discutiendo sobre una regla establecida, pero sí estaban discutiendo sobre opiniones que ellos mismos habían colocado sobre algo. En este caso, sobre el ayuno. El ayuno es bíblico. Que Dios nos pide hacerlo, nos pide hacerlo. Que la iglesia debe hacerlo, debe hacerlo. Pero no podemos fijar fechas para hacerlo al punto de decir Dios lo ordenó hoy día y hoy día es como Dios lo ordenó. No, pero en el siglo I sí se habían fijado esas cosas. Fuentes históricas, obviamente, que voy a probar aquí. A ver si esos teléfonos lo ponen en... Ahora, escuchen lo que dijo. Voy a poner la primera fuente histórica para probar de que en el siglo I sí existía un debate en la iglesia de Roma y en la iglesia primitiva, pero no era un debate de sábado y domingo. Y aquí tengo la primera evidencia. Tengo 11 fuentes históricas, de las cuales voy a probar la primera. Y hasta donde me dé el tiempo. Primero, la Didache o la Didache, una fuente del siglo I, principal, o principios del siglo II, dicen algunos, pero bueno. Lo importante es que es un documento temprano. ¿Qué dice la Didache? La Didache dice lo siguiente: que vuestros ayunos no sean como con los hipócritas, dijo la Didache, porque ellos ayunan el segundo y quinto día de la semana. Mas vosotros, ¿qué cosa? Ayunad el cuarto y sexto día. No me borren ahí esa imagen, lean. La Didache era un documento cristiano, pero un documento cristiano un poquito fuerte. En este caso, la Didache le exhortaba a la iglesia y le decía: no ayunen con los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? ¿Saben quiénes eran los hipócritas? Los judíos, que no habían creído en el Mesías. ¿Qué día ayunaban los judíos? Ayunaban el día lunes y el día jueves. ¿Por qué? Por eso dice el segundo y el quinto día de la semana ayunaban ellos. Más vosotros, o sea los cristianos, ayunad ¿cuándo? El cuarto, el miércoles y el viernes. Aquí aparece el problema del primer siglo. Vamos a parar acá. Hermanos, este documento histórico demostraba que muchos líderes cristianos empezaron a hacer una diferencia entre el ayuno de los judíos con el ayuno de los que ya habían creído en el Mesías.
¿Se acuerdan que uno oraba un día? Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos. ¿Recuerdan? ¿Qué decía? Doy el diezmo, todo lo que gano. ¿Qué más decía? Ayuno, ¿cuántas veces? 2 veces a la. Esas palabras cuando dice ayuno 2 veces a la semana eran cierto. Los fariseos, los judíos, sí ayunaban 2 días a la semana. Y esos días de la semana, ¿cuáles eran? Según las fuentes históricas del Didache, eran el día lunes y el día jueves. Esos días de ayuno lo habían puesto ellos como una regla. Pero cuando los cristianos empezaron a convertirse al Señor, ellos dijeron: el ayuno es bíblico. Jesús nos dijo que ayunaremos, que mientras el novio no está, sus discípulos no ayunaban, pero ahora el novio se fue, ayunaremos. Entonces ayunemos también nosotros. ¿Qué día empezó la iglesia a ayunar? Los días miércoles y los días viernes. Lo colocaron como regla, como algo establecido. Entonces aquí hay una clara diferencia entre que había judíos ayunando en tales y tales días, mientras que los cristianos ayunaban en tales días, tal punto que empezaron a, ¿qué cosa? Había judíos que habían ayunado martes y jueves toda su vida y de pronto se convirtieron al cristianismo. Y ahora, pero los cristianos que los recibían: oh, usted viene de los martes y los jueves. No, aquí soy de los miércoles y los viernes. ¿Sí me explico? Y tal cosa llevó a una disputa entre la iglesia que se convirtió, de tal manera que en la iglesia de Roma cada uno estaba peleándose qué día era el mejor para ayunar. Lo que sí tenemos evidencia es que lo que discutía la iglesia en Roma es que qué día era el día de ayuno, de tal manera que Pablo le dice: cada uno de vosotros esté plenamente convencido, el que come para el Señor come. Quiere decir que ese no está ayunando. Y el que no come, ¿quién es ese el que no come? El que está ayunando para el Señor no come. No importa si es martes, jueves, no importa si es el día que quiera. Cada uno de ustedes esté convencido en su mente, nada más. O sea, Pablo está diciendo: hágalo cualquier día, hermano. El día de ayuno, hágalo cualquier día. No me esté trayendo esto. Cada uno esté convencido. El que come para el Señor come. El que no come para el Señor no come. No está hablando de sábado o domingo, pero sí está hablando de días de disputa entre cristianos que había ayunos. Pero solamente la Didache es la base histórica que yo tengo para defender eso. No, tengo mucha. Ya les dije que tengo 11 evidencias históricas. Vamos entonces a la 2. Voy a poner aquí primeramente lo que les estaba diciendo. El Evangelio de Lucas 18:12, ¿qué cosa dice? Como decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, decía. ¿Se acuerdan? Los fariseos ayudaban lunes y jueves. Según el Talmud, lo muestra que ya era un tema de identidad religiosa. ¿Cómo es esto? O sea que los judíos, por identidad religiosa, ayunaban el lunes y el jueves. Así es, ¿no? Muy bien. Por identidad religiosa. O sea, el que ayunaba lunes y jueves se identificaba como judío. Y el que ayunaba miércoles y viernes se identificaba como cristiano. ¿Y qué decía la Didache? No ayunéis con los hipócritas, que ellos ayunan lunes y jueves. Nosotros somos de Cristo, ayunemos miércoles y... Hermano, eso hizo daño al principio. Hizo mucho daño. Y como uno venía de costumbre, imagínate tú ser un judío de 50 años de haber ayunado de lunes y jueves, y venir a la iglesia y querer seguir ayunando esos días porque es lo que tú crees, y otro te diga: no, es que nosotros no hacemos esto, y cada uno empieza como... Entonces Pablo quiere este debate y decir, y claro, es un debate de niñería. ¿Por qué? Porque no hay en la Biblia donde diga qué día podamos ayunar. Simplemente ayuna. Puedo ayunar domingo, pastor, ayuna domingo. Puedes ayunar lunes, ayuna lunes. Puedo ayunar cualquier día. Sí, en la Biblia está lícito ayunar
6 días menos el Shabbat. El Shabbat no es un día de ayuno. El sábado es un día especial de fiesta y de comer muchísimo. Es una fiesta y en las fiestas no se ayuna. Hay mucha fuente histórica, inclusive textos bíblicos, donde no acreditan el ayuno en Shabbat. Pastor, es que yo ayuno en sábado. Ayunas en sábado porque no quieres descansar otro día, porque vas a perder trabajo. ¿Por qué no ayunas un domingo? No, es que yo lo guardo el ayuno para el sábado. Sí, lo vas a guardar para el sábado porque quieres hacer doble. Te duele un día más, ¿sí o no? Pero bueno, ahora, el Talmud babilónico es una herramienta que tenían los judíos, el cual aclara muy bien el punto. Miren, yo quiero leer el Talmud judío, Ta'anit 12a, menciona lo siguiente. ¿Qué menciona? Menciona los días tradicionales de ayuno, lunes y jueves. Así dice el Talmud. Muestra que en el siglo I era costumbre judía ayunar en esos días y había debate sobre seguirlos o no en comunidades ¿qué? Mixtas. Déjenme decirles que este se volvió un problema. Un judío es un judío a rajatabla. Y a veces nosotros podemos discutir por opiniones que no son bíblicas dentro de la iglesia, inclusive por costumbres que ni siquiera tienen Biblia, y queremos discutir como que así tiene que hacerse así. Como una vez discutían, hermano, ¿por qué no primero no cantamos primero se canta, después se ora, después es... Y yo digo, ¿y dónde está establecido el orden de eso? Eso es, cada iglesia ha puesto su propia ceremonia, cómo hacerlo. Y así tiene que ser en todo lado. Tiene que venir primero la alabanza, después tiene que venir... ¿Y dónde está establecido eso? Cada iglesia, como quiere, ha ordenado sus cultos. Y yo puedo llevar de otra manera en otro lado. Si alguien viene de otra iglesia, nos va a ver dirigiendo aquí. ¿Y a qué momento salieron estos así? ¿En qué? ¿Dónde están las 3 personas atrás? ¿Dónde? Aquí no sucede. Cada iglesia ha decidido hacerlo. No está establecido. Son cultos personales con cultos distintos. Cada iglesia va a ser diferente. ¿Me explico? Pero nuestra mente siempre va a querer acomodarse a lo que nosotros tenemos por costumbre. ¿Sí me explico? Y ciertas cosas se generan disputas que no tienen raíz bíblica, pero sí tradiciones que la propia iglesia la estableció, como en este caso la tradición de ayunar lunes y jueves, y la tradición de ayunar miércoles y viernes. Fueron cosas que surgieron en el siglo I, pero que no tienen una base bíblica, de las cuales terminaron en la iglesia debatiendo, y cada uno confundidísimo más que el otro. ¿Y cómo soluciona Pablo el problema? Pablo soluciona el problema: cada uno esté convencido en su propia mente, ¿sí? El que hace caso del día, obviamente del día colocado por los judíos, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, obviamente colocado por los cristianos, para el Señor lo hace. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Comentario bíblico de Albert Barnes a Romanos 14:5. Dice lo siguiente: la referencia más probable es a los días de ayuno. Los judíos tenían días señalados para ayunar, y algunos cristianos aún se sentían obligados a observarlo. Noten que, según el comentario bíblico de Albert Barnes, en Romanos 14:5, ¿qué estaban debatiendo? Días de ayuno. No estaban debatiendo ni sábado ni domingo. John Hill, en su comentario expositivo a Romanos 14:5, dijo así: algunos judíos convertidos seguían observando los días de ayuno, otros no. Por eso Pablo dice que cada uno esté convencido en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Martin Henry, en su comentario bíblico, dice así: algunos hacían diferencia entre días, especialmente en cuanto a los días de ayuno. Pablo no condena, sino que ordena tolerancia entre ustedes. Ni es jueves ni nada, tranquilo, ayunen nomás. Cada uno convénzase qué es lo que va a hacer, qué día va a ayunar. No esté peleando por tonterías, por niñerías. Hasta aquí no hay ni una pizca de evidencia de que estén debatiendo sobre sábado o domingo. Eso no existe, es un sueño. Que nadie les engañe. Jamison, en su comentario crítico y exegético, dice lo siguiente: la disputa
O sea, para Romanos 14:5. La disputa era sobre los días de ayuno y las fiestas judías, no sobre él. No hay evidencia de esa discusión en el siglo I, hermano. Douglas Mott, en su comentario en el año 1996 a Romanos 14:5 dice: la evidencia histórica, Didache, Talmud, hace muy probable que Pablo esté aludiendo a diferencias sobre los días de ayuno. Y es lo más probable, no solo lo más probable, era así como están dando todos. Mira el diccionarios y las enciclopedias que voy a citar. Diccionario bíblico Anchor dice lo siguiente: en tiempos del Nuevo Testamento los judíos ayunaban típicamente lunes y jueves. La iglesia primitiva discutió sobre si debía mantener estos días o escoger, ¿qué cosa? Otros. Ese era el problema. Diccionario bíblico Holman del 2003. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, Lucas 18:12. Algunos cristianos adoptaron esas prácticas, lo que generó disputas en comunidades ¿qué? Mixtas. Vamos con una enciclopedia judía de 1996. Los días tradicionales de ayuno en el judaísmo rabínico eran lunes y jueves. Este patrón aparece ya en el primer siglo y fue motivo de separación entre judíos, ¿qué cosa? Y cristianos. Nuevo diccionario bíblico ilustrado de Clay del 2000 dice lo siguiente en su comentario a Romanos 14:5: en la iglesia primitiva surgió debate sobre los días de ayuno. ¿Cómo lo refleja la Didache? Esto corresponde al trasfondo de Romanos 14:5. O sea, en Romanos 14:5 está diciendo que se discutía sobre los días de ayuno. Muy bien, cito a un par de eruditos modernos. Primeramente, a Cray dice lo siguiente en su comentario en 1993: el trasfondo más posible de Romanos 14:5 es el debate sobre los días de ayuno, ya que los judíos ayunaban lunes y jueves, mientras que los cristianos escogieron otros días. Eber Ferguson, historiador y erudito también del siglo XXI, dice así, siglo XX: la iglesia primitiva heredó del judaísmo la práctica de los ayunos semanales, lo que generó controversia acerca de qué días debían observarse, no para santificar, sino para ayunar. Ese es el punto. Conclusión clara. Y aquí termino. Esta es la conclusión. En el siglo I, el debate en la iglesia no era sábado versus. Olvídense, no existió eso. Que sí, lo que sí generó disputa era días de ayuno, lunes y jueves versus miércoles y viernes. Entonces ahora crea sentido cuando Pablo dijo, recibid al débil de la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Esa palabra opinión no es mandamiento. Eran opiniones que habían surgido que la iglesia podía discutir. De ahí analizamos la palabra griega, ¿verdad? Esa palabra que les llevé a memorizar, ¿se acuerdan? Esa palabra es discutir sobre opiniones que no están establecidas sobre la Biblia o sobre lo que Dios dijo, sino opiniones que son, podríamos decir, comunes de nosotros. Ahora, con todo lo que he dado esta información, quiero decir, nunca más ningún hermano evangélico debe citar Romanos 14:5 y 6 para decir que ahí se hablaba de sábado y domingo, o que debemos guardar el sábado, o que debemos guardar el domingo. Cada uno debe guardar lo que quiere, el día que quiere. Cada que escuchen a alguien usar este texto, consideren, pobrecito, es un ignorante bíblico, histórico, no sabe absolutamente nada del contexto histórico y bíblico y terminológico de Romanos 14:5 y 6. ¿Estamos claros? Muy bien. Que Dios, hermano, nos bendiga y que el Señor sea siempre nuestro ayudador. La honra y la gloria que sea para Él. Amén, hermanos. Amén.